Hola con todos, mi nombre es Camila Bravo y voy a hablar sobre las combinaciones y permutaciones en la materia de estadística para ingenieros. Antes de empezar, es importante decir que estas dos definiciones pertenecen a una combinatoria. ¿Qué es una combinatoria? Es una rama de las matemáticas que estudia las agrupaciones de un determinado número de elementos. Entonces, con esta idea podemos tener ciertas bases para entender un poco mejor los conceptos. Empezamos con la primera definición, combinaciones. Una combinación son todas las formas posibles en las que se pueden agrupar elementos de un conjunto. Hay que tener en cuenta sus tres características esenciales. No se trabaja con todos los elementos del conjunto. No se repiten los elementos del conjunto, aunque pueden existir casos eventuales y no importa el orden. Las combinaciones se denotan como una C mayor con una M abajo y una N arriba o una C mayor con una M, N. Y la fórmula es igual a factorial de M sobre factorial de N por M menos N factorial. Hay que indicar que M es el grupo inicial de elementos y N los elementos que se van a formar o agrupar. ¿Qué pasa cuando hay combinaciones con repetición, que son eventuales? Pues bueno, esto ocurre cuando se eligen n elementos del conjunto inicial P, los cuales se repiten, como dije, eventualmente. Y la fórmula es m más n menos 1 factorial sobre n factorial por m menos 1 factorial. La segunda definición son las permutaciones. Las permutaciones son todas las distintas formas en las que se pueden ordenar elementos. Es importante saber que en la permutación el orden sí importa. Si se cambian de posición algunos elementos, se genera otra permutación y que no se repiten los elementos. La fórmula para la permutación que se representa con una P es igual a m factorial sobre m menos n factorial, sabiendo que m es el grupo que contiene todos los elementos y n el subconjunto que se formará a partir del grupo inicial. Es importante indicar también que en la permutación, si m es igual a n, pues la fórmula solamente consiste en el factorial de n. Ahora, ¿qué significa eso del factorial o ese signo de exclamación? Pues no es nada más ni nada menos que el resultado que se obtiene a través de multiplicar el número anterior al signo de exclamación o número factorial por los números que lo anteceden, es decir, que están antes de él. Un rápido ejemplo es, por ejemplo, el 4 factorial. Decimos que 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 y por 1. Ahora, para entender un poco mejor estas definiciones, vamos a proceder a realizar ejercicios en Excel. Ahora vamos a realizar ejercicios en Excel, tanto de combinaciones y de permutaciones, para entender un poco mejor su definición. Vamos a hacer el primero, de combinaciones, que nos dice calcular el número de combinaciones de 15 elementos tomados de 3 en 3. Antes de empezar, es importante establecer o tener presentes las características de las combinaciones. En este ejercicio podemos ver que no se repiten los elementos, no importa el orden y que no se trabaja con todos los elementos, ya que las agrupaciones son de 3 en 3, no de 15. Entonces establecemos nuestro n, siendo n el grupo que contiene a todos los elementos con los que se van a trabajar. Decimos que es 15 y x, que es las agrupaciones que van a existir, 3. Entonces, siguiendo la fórmula, decimos que para sacar la combinación es igual al factorial de n, que es 15, sobre el factorial de x por el factorial de la resta entre n menos x. Y así obtenemos un total de 455. Podemos decir en conclusión que existen 455 posibles combinaciones tomadas de 3 en 3 de un total de 15 elementos.
Ahora bien, vamos con el siguiente. En una bodega hay 8 tipos diferentes de botellas. ¿De cuántas formas se pueden elegir 7 botellas? Aquí también establecemos las características de las combinaciones. Decimos que no entran todos los elementos, ya que de 8 solo utilizamos 7, no importa el orden, pero que sí se van a repetir los elementos, en este caso las botellas. Entonces vamos a empezar estableciendo nuestras variables. Decimos que m, que es el conjunto de todos los datos, es 8 y n, el conjunto de agrupaciones de todos los datos, es 7. Siguiendo la fórmula, decimos que para obtener esta combinación, va a ser igual al factorial de m más n menos 1 sobre el factorial de n por el factorial de la resta de m menos 1. Decimos entonces que existen 3.432 formas en las que se pueden elegir 7 botellas. Ahora vamos con los ejercicios de permutaciones. El primero nos dice, se tienen 7 elementos que se requieren o que se quieren colocar en 3 posiciones. ¿De cuántas maneras se pueden agrupar? Vamos, como hicimos anteriormente, a establecer las características de la permutación. En este caso, importa el orden en los que se agrupan los 7 elementos y no se repiten los elementos. Vamos a establecer nuestras variables. Decimos que n, el conjunto de todos los elementos, es 7 y r, las formas de agrupación, es 3. Para sacar la permutación, seguimos la fórmula, la cual nos dice factorial de n sobre el factorial de n menos r. Y obtenemos un total de 210 maneras en las que se pueden agrupar, teniendo en cuenta el orden. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuántos números de 8 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8? Nos damos cuenta que n, que es el número que se quiere tratar, el número total, el número universal, es 8, y r, las formas en las que se pueden agrupar, es decir, los dígitos, son 8. Entonces hacemos caso a esta fórmula, donde lo único que tenemos que hacer es decir que el factorial, para sacar las permutaciones, solamente sacamos el factorial de n o de r, ya que es lo mismo. Y obtenemos un total de 40.320 maneras de obtener, de formar números de 8 cifras con 8 dígitos. Finalmente, vamos a hacer el ejemplo establecido en GeoGebra, el cual nos dice, considerando el orden en que están colocados los círculos, ¿qué sucede al presionar el botón permutar? Si aplastamos el botón permutar, vemos que la posición de cada elemento va cambiando y se van generando nuevas agrupaciones. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Qué es una permutación? Decimos que una permutación son todas las formas posibles de ordenar elementos, donde importa el orden y donde no se repiten los elementos. ¿De cuántas formas distintas se pueden ordenar los círculos? Entonces decimos que hay 4 elementos y decimos que hay 4 elementos, que sería nuestro m,
Y nuestro n, las formas en las que se pueden agrupar son las posiciones que nos presentan en GeoGebra, es decir, 1, 2, 3 y 4. Sabiendo que m es igual a n, decimos que las formas en las que se pueden ordenar los círculos va a ser igual al factorial de 4, es decir, 24 formas en las que se pueden ordenar los círculos.